Muy bienvenidos a este domingo 9 de mayo del 2021. Esperamos que la meditación de la palabra sea de bendición. Hoy quisiera hablarles de la importancia de aprender a oír a Dios. Es de vital importancia que todos los cristianos, por el Espíritu Santo, podamos aprender a oír la voz de Dios. Obviamente Dios nos habla por la palabra escrita, que es el Logos, nos habla por la rema, que es la palabra que Él sigue hablando. Servimos a un Dios que habla continuamente. Y Dios tiene varias otras maneras, pero el Señor Jesús, tomando las palabras que Dios le dio a su pueblo para sacarlo de la esclavitud y en el medio del desierto, ahí en Mateo 4, 3 y 4, les dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre espiritual, el hombre regenerado, el hombre natural come de las cosas de abajo, pero el hombre espiritual se nutre de las cosas de arriba. Jesús dijo: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dio el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, el Señor nos está diciendo aquí que nuestro alimento espiritual no es solamente el pan de abajo para alimentar este ser que contiene esta casa de Dios, este templo, sino que el hombre interior, la nueva creación, tiene que alimentarse de lo que Dios habla. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De allí que la enseñanza de esta noche tal vez amerite otro espacio más para explicar bien, pero vamos a comenzar por lo básico. Es tan importante oír la voz de Dios, que es la guía que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra, a través de la relación de la comunión. Lo que Dios habla como revelación, Dios te puede hablar por visiones o en sueños. Obviamente tiene que ser muy específicos, no es cualquier cosa. Pero oír la voz de Dios no es poca cosa. Por eso, en el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio en la tierra, la palabra que Él hablaba, las palabras que os he hablado, dice, son espíritu y vida. Porque Él hablaba lo que oía del Padre. Él oía del Padre y Él hablaba. Ahora, en el tiempo de su ministerio, el Señor Jesús levantó en esa voz extraordinaria que hacía callar a los demonios la voz del Padre. Yo vine a revelarles el corazón del Padre, dijo el Señor. Hay un hecho allí, si quieren buscarlo, en Marcos, capítulo 1, versos 21 al 26, en Capernaum. Capernaum es una ciudad donde no hay habitantes en este momento, solo están las ruinas de un lugar que Jesús eligió para vivir como en segundo lugar, aparte de Nazaret, donde Él se había criado. En Capernaum ocurre algo allí. Y cuando entra a cierto lugar, Él iba a sanar a algunas personas. Pero los demonios que había en una persona, había una persona endemoniada allí. Y cuando lo ve a Jesús, comienza a vociferar. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que vienes a atormentarnos y aún no ha llegado nuestro tiempo? Es decir, los demonios saben que va a llegar un tiempo donde va a ir con Satanás, los demonios, el falso profeta, van a ir a un lago de fuego, van a ir al infierno. Pero dice, aún no ha llegado nuestra hora, vienes a atormentarnos. El enemigo vociferó en medio de ese lugar la voz del diablo.
pero aparece lo que hace callar la voz del diablo, es la voz de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ahí. Esa palabra, cállate, enmudeció a Satanás. No solamente tuvieron que salir, sino que sentó un precedente de autoridad. Lo único que calla la voz del enemigo que anda vociferando por todos lados aún hoy, es cuando la voz de Dios a través de los cristianos, a través de los hijos llenos del Espíritu Santo, donde Dios está trabajando, trayendo el alimento para el hombre interior, que a través de esas voces callan. No solamente Jesús lo dice, la iglesia lo dice, los hijos de Dios lo pueden decir. Por eso es tan importante oír y hablar, como lo vamos a ver. En 1 Pedro capítulo 5, verso 8, es el apóstol, ese hombre trabajado y transformado por el Espíritu Santo de una piedra bruta a un diamante extraordinario. Él aprendió a oír la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó, él se levanta y dice cosas que no podía haber dicho nunca si el Espíritu de Dios no hubiera revelado en su ser interior lo que iba a decir. Es el mismo que en esa carta universal, en el capítulo 5, verso 8, dice, velad y orad, estén atentos, vigilen. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, otra vez, anda como león rugiente. Lo ve ahí otra vez vociferando como los demonios en el endemoniado. Al cual resistid firmes en la fe. O sea, la voz de Dios se tiene que oír por encima de todo lo que tiene que ver con el enemigo. Y el enemigo está vociferando en todo el mundo. Y lo único que va a callar y va a avergonzar y a hacer retroceder la voz del enemigo es cuando los creyentes, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo se levantan para decir lo mismo. Calla, enmudece, escrito está. Si hay algo que al diablo le tiene temor es lo que está escrito. Y sobre todo, si un hijo o una hija de Dios lo declara con fe. Por eso es resistid firmes en la fe. Como dije el otro día, no señor, diablo, no puedes hacer esto, porque escrito está. Cuando usted lee la escritura en Isaías capítulo 30, verso 30, dice, el Señor hará oír la majestad de su voz. Es decir, es imposible que Dios no hable. Dios sostiene los mundos con su palabra. Todo lo sostiene con su palabra. En Isaías 55:3, para mirar un poco la vida de los profetas y cómo fueron formados conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante aprender a oír. Ahí dice la Escritura, oídme y vivirá vuestra alma. Acercaos, oídme y ustedes van a vivir. Es decir, si me escuchan, si pueden oírme, si pueden oír lo que estoy diciendo, la dirección que estoy dando, el alimento que les estoy dando, entonces van a vivir. Oídme, acérquense, inclinad vuestro oído y oíd. No está hablando de la oreja, está hablando del oído interno que tiene el hombre espiritual. El hombre espiritual no solamente tiene oídos para oír, como dice la Escritura, sino ojos para ver. Por eso Pablo habla de que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Así que no solamente Isaías dice, oídme, inclínense, sino que el Señor Jesús en Juan 10, 3 al 5, ahora ya presente Cristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, las ovejas del Señor son llamadas a oír la voz de Dios. Esto no es para algún iluminado y algún súper, no. Esto es para todos los redimidos, para todo aquel que busca a Dios con sinceridad y de corazón a través del logos, la palabra, la rema que viene cuando uno lo busca y medita. Dios sostiene todo y el Espíritu Santo es el que
se mueve hoy día en medio de la iglesia para animarla, prepararla, instruirla, corregirla y hacer oír la voz del Padre a través de Cristo por el Espíritu Santo revelado en el corazón. La Escritura habla de el entendimiento alumbrado. Eso es muy importante, ¿no es cierto? También en Juan, pero capítulo 18, verso 37, permítanme como modo de introducción. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué interesante. Qué bárbaro. Aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso le decía a los fariseos, ustedes no pueden entenderme, no pueden escucharme, porque ustedes son de otro padre. Tienen otro padre, el padre de ustedes es el diablo, le decía a los fariseos. Por eso no pueden oírme, no pueden escucharme, no pueden entender. Pero los que tienen el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos uno con Él, nos hace y nos enseña a oír su voz. Y es tan maravilloso que sin eso no se puede. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios está hablando y no es la voz de mi carne o el diablo? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que si quieres oír la voz de Dios como hijo real, aquel que el Señor desea que escuches su voz, si quieres oír, tienes que estar dispuesto a una limpieza total. Una limpieza total, donde el Espíritu Santo comienza a barrer frecuencias extrañas, voces extrañas, corrientes extrañas, donde Él trabaja de tal manera en nuestro intelecto espiritual, nuestro ser interior, de modo tal que podamos comenzar a comprender y entender lo que Dios nos está diciendo. Si estás dispuesto a una limpieza total, entonces Dios va a trabajar en tu vida y vas a encontrarte en un área que nunca hubieras pensado que podías estar. Pero Él te invita y te llama, mis ovejas oyen mi voz. Y la voz del profeta dice, inclinen su oído, búsquenme. Si me oyen, van a vivir. Porque acostumbramos a oírlo a través de la palabra y no es poco. Pero me pregunto, ¿cómo se manejaban aquellas personas que no tenían el Nuevo Testamento antes que esto fuera escrito? ¿Cómo trabajaba el Señor? No tenían la lectura, tenían solo algunos rollos del Antiguo Testamento. Esto es una bendición extraordinaria. ¿Cómo manejaba Dios? Dios trabajaba por el Espíritu Santo. Así como en Hechos 13, cuando tienen que decidir algunas cosas, oraron y ayunaron, y dice, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Lo ven? No tenían el Nuevo Testamento. No estaba escrito. Pero el Espíritu Santo, que es eterno y habla hoy, como dijimos en oportunidades anteriores, quiere enseñarnos cómo oír la voz del Señor. Ahora, permítanme 2 escenarios para luego introducirnos, si nos da el tiempo, aprendiendo a oír la voz de Dios. Quiero que me acompañen a Isaías 6. Isaías, capítulo 6. No cabe ninguna duda que si tuviéramos que poner en el escenario profético la calidad de los profetas, Isaías es uno de ellos. No sé si es el más grande, porque según Jesús el más grande fue Juan el Bautista. Pero sí podemos decir que Isaías fue una persona importante en la revelación y en la exposición de la palabra que oía y lo transmitía. Ahora el capítulo 6 nos abre un panorama interesante como base para lo que queremos enseñar. Dijimos que si quieres oír la voz de Dios entre medio de todas voces, tienes que empezar a disponerte para que el Espíritu Santo nos enseñe a quitar todas las frecuencias foráneas, toda esa mezcla que no nos permite identificar. El hecho de estar y estar y estar y estar hace que
usted identifique la voz del maestro de los maestros. Como una mamá que puede identificar la voz de su hijo gritando en el patio entre medio de 20 niños. Porque está todo el tiempo con él. De pronto dice, ese es, pero hay 20. Pero ese es. Ella puede identificarlo. Así nosotros, como una mujer, como una iglesia que frecuenta tanto ese lugar, al cual fuimos y somos invitados, para que podamos identificar su voz en medio de tantas voces y tanta cosa rara que anda pululando en este mundo. Aún dentro del mundo eclesiológico, religioso, hay voces raras que en lugar de aclarar, oscurecen o confunden, pero la voz del Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, le dijo en el desierto, no se endurezcan. Ahora, ¿qué pasó? Isaías 6 nos habla de que, el capítulo nos habla donde dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces ahora quiero que prestes atención, por favor. Isaías, en una visión, de pronto entra en una frecuencia del cielo donde pasan cosas que son ajenas a las personas que no están en ese ámbito espiritual, porque aquí hay cosas tremendas que ocurren, pero no todos puedan ver y oír, porque esa frecuencia no es muy frecuentada, aunque valga la redundancia. Él entra y hay 3 cosas que ocurren que yo quiero llamar tu atención. Si quieres aprender a oír la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a una limpieza total. Dice que Él ve la gloria de Dios. Los quiciales se estremecen. Los querubines, los serafines, los ángeles cantando santo, santo, la gloria de Dios. Y Él vio. Pero Él se dio cuenta que adentro suyo había algo que no estaba bien. Él dijo, estoy muerto. ¡Ay de mí! Que siendo de labios inmundos, subraya esta parte, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Soy muerto, ya está, me liquidó. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no se puede ver a Dios y vivir. Es tan fuerte la gloria de Dios que no hay cuerpo humano que pueda resistir la intensidad de la gloria de su luz. Por eso no me verá el hombre y vivirá. No se puede. En este aspecto no se puede. Así que él se da cuenta que vio algo por lo cual no estaba preparado. Entonces la Escritura dice, piense lo que le voy a decir. Voló hacia mí un ángel y tomó carbones encendidos con una tenaza. ¿Y qué tocó? Tocó mis labios. Así que lo primero que hizo es vio, luego habló. Cuando sus labios fueron purificados, él pudo hablar. Él pudo hablar. Y lo tercero que ocurre, después que él vio y fue purificado, recién ahí, dice la Escritura, él oyó. Después, dice el verso 8, oí la voz del Señor que decía. Recién ahí, él vio cosas, fue tocado, él pudo hablar cosas, pero oír lo que luego cuentan más adelante, y usted ve el relato de los capítulos, como Dios le habla de una manera majestuosa. Es decir, ver, se puede ver, pero tiene que tener cuidado. Lo que Dios quiere, no solamente que veamos, sino que podamos oírle. Y para eso necesitamos una purificación total. Y yo quiero llevarlos antes de entrar en otra área, a la Escritura donde Deuteronomio 5, 25 y 27 lo toma luego Hebreos capítulo 12 para explicarlo mejor. Ahora voy a ver si lo puedo explicar bien. Dios estaba interesado en que su pueblo le oiga. Los llamó al monte para que oigan. Cuando desciende la presencia de Dios en el monte y Dios empieza a hablar, fue tan tremendo eso que ellos dijeron,
¿Por qué vamos a morirnos? Si seguimos oyendo la voz de Dios, nos vamos a morir. No podemos resistir. Hebreos, tomando esto, capítulo 12, versos 19 y 20, dice que era tan fuerte lo que estaban oyendo que ellos tomaron la decisión, en lugar de acercarse para oír, se alejaron y le dijeron a Moisés, anda vos, y después contanos, anda. La pregunta es, ¿en realidad ellos no querían oír? Me parece que el problema no estaba allí, porque la escritura de Hebreos 12 dice que ellos no podían soportar lo que se les demandaba. Es decir, si vos no estás dispuesto a permitir una limpieza total, ellos no querían oír, no querían subir, porque no querían oír lo que Dios les iba a pedir. Porque Dios les iba a pedir que se despojen de toda la porquería que trajeron de Egipto, pero no estaban dispuestos. Ratones de oro, cosas. Es más, levantaron un tabernáculo a Moloch, como lo dice la Escritura. Ellos no querían oír porque tenían temor de que Dios les pida algo por lo cual no estaban dispuestos a hacer. Anda vos, después decinos. Y este es el problema de hoy también. No estamos muy distantes. Hay personas que quieren oír la voz de Dios, pero no sé si están dispuestos a aguantar lo que Dios les va a pedir. Antes de oír la voz de Dios, uno tiene que permitir al Espíritu Santo un trabajo extraordinario de una limpieza tremenda en nuestra mente y con muchos otros factores que tienen influencia cotidiana que nos roban el tiempo o invertimos tiempo en cosas que no son de Dios. No estoy diciendo que no hay que trabajar ni hacer las cosas que somos responsables, estoy hablando de otras cosas banales. Y entonces, ¿cómo puedo hacer? Si yo estoy dispuesto a venir delante de Dios y pedirle que Él me enseñe a oír su voz, no hay una receta para esto. David le dijo, yo quiero conocerte. Y Dios no le da una receta. Lo que Dios le dijo, ¿me querés conocer? Sí, busca mi rostro. Él dijo, mi corazón ha dicho de ti que busque tu rostro y tu rostro buscaré. Ahora no te dice cómo. No te dice de qué manera, por eso tenés que ir, incursionar, tocar, inquirir. Y como no hay una receta, yo quiero compartirte algunas cosas que por lo menos a mí me han funcionado. Por ahí te vienen bien, posiblemente. Pero cuando usted se dispone a querer oír la voz de Dios, lo primero que tiene que hacer, apartar tiempo para la meditación, para las interferencias, pero lo primero que tiene que hacer es con autoridad, como dije al principio, atar la voz del enemigo. Calla. Esa interferencia que viene porque el enemigo sabe cuando usted busca a Dios y va a tratar de tirar basura para que haya interferencia. No vaya ni con el teléfono, ni con la tablet, ni con nada. Cuando usted va a buscar a Dios, quédese solo con Él. Dele tiempo. Y si tenemos debilidades de estar con el teléfono, que es una cosa que es increíble, pero a veces pasa, déjelo fuera. Lo primero que hay que hacer, ate la voz del diablo, para que no haya interferencia, ¿no es cierto? Otra de las cosas que hay que hacer, uno tiene que cultivar una mente abierta al Espíritu Santo. ¿Cómo lo llamaríamos? Que nuestros odres sean más flexibles. Dios nos puede decir cosas por las que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero Él sabe lo que hace. Cuando el odre se hace flexible, puede soportar el vino nuevo, que es lo que Dios te va a traer. Si el odre no es modificado, nuestra estructura, nuestra manera de pensar y de entender, lo que venga me va a destruir porque me va a escandalizar. Porque las cosas que Dios me va a decir probablemente me pongan los pelos de punta, pero ese es el camino. Por eso Israel no quiso que Dios le hable más. ¿Por qué?
No porque estaban aterrorizados, sino porque no estaban dispuestos a pagar el precio de lo que Dios les iba a pedir. Y cuando te pones a buscar la voz de Dios, Dios te va a decir esto sí, esto no. Saca esta piedra del camino, esta interferencia. Esta es una frecuencia rara que está interfiriendo, sácala. Así que uno tiene que cultivar una mente abierta al Espíritu Santo. Y como dije, apartar tiempo para escuchar la Biblia, la meditación. La Escritura dice, en mi meditación se encendió fuego. La meditación muchas veces no tiene que ver con hacer cosas, sino poner nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Abridme las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mantenete allí. Número 3, elimina las distracciones. Si vos sabés que hay algo que posiblemente te va a distraer, déjalo afuera. Déjalo afuera. Elimina las distracciones. 4, Dios te va a estar observando, tus actitudes va a estar observándote. Yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, era mucho más joven, yo sentí un fuerte llamado de buscar a Dios, de oírle, de su presencia. Y me puse a orar y buscar y a orar y buscar por días. Y en todos esos días yo no pude percibir absolutamente nada. Pero nada de nada. Y yo insistía. Y de pronto al 7º, al 8º día, pero Señor, yo te estoy buscando. ¿Y dónde estás? Te fuiste. No me estás escuchando. Te fuiste de acá. No está tu presencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el Espíritu Santo se encargó de mandarme un mensaje. Nunca me fui de tu lado. Solo te estaba observando para ver si al quitarte el sentir emocional me buscabas igual por tu espíritu interior. Y a veces pensamos que la presencia de Dios es como me siento, si se me paran los pelos, si siento que vibro, No. Él me dijo, yo quiero saber si más allá del sentir emocional me ibas a buscar sin sentir nada. Ahí aprendí algo. Que no tengo que sentir nada. Que tengo que creer. Y que Él es galardonador de los que le buscan. No espere ningún sentimiento raro. Coopere con lo que dicen las Escrituras. Lo que Dios le pide en las Escrituras. Ahora, respete al Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a oír la voz de Dios? Sí. Respete al Espíritu Santo. Hable menos. No le dé órdenes al Espíritu Santo. Dice, pero ¿cómo? A veces no entendemos que estamos diciendo cosas. Espíritu Santo, quiero que hagas esto. No le dé órdenes. Espere completamente en Él. Respete. Número 6. Si quieres aprender a oír la voz de Dios después de este proceso de limpieza donde tu mente y tu corazón está enfocado en el Señor, es una gimnasia de día en día, un poco acá, un poco allá. Ore por una sola cosa a la vez, no le tire todo junto. Ore por una cosa a la vez. Ponga toda su intensidad en una cosa a la vez, luego en otra y luego en otra, pero ore por una cosa a la vez, porque cuando uno tira todo, pierde la objetividad de la intensidad de lo que le está pidiendo. Y aunque Él sabe lo que le vamos a pedir, seamos ordenados, ore por una cosa a la vez. Número 7. Ore con expectativas. ¿A qué me refiero? Algo va a pasar acá. No sé si en el primero, segundo, tercer día, no me importa. Pero acá va a pasar algo. Ore con expectativas, convencido de que algo va a pasar aquí. Dios va a hacer algo conmigo. No que no va a pasar nada y voy con una rutina porque tengo que cumplir. No. Eso no sirve para nada. Ore con expectativas de que algo va a pasar allí. Número 8. No trate de persuadir a Dios para hacer cambios.
Vos sabés, Señor, que yo oro por esto, pero a mí me gusta tal cosa. No insista. Ore de una manera que no le estés dando dirección a Dios de lo que Él tiene que hacer, sino para qué lo va a buscar. No trate de persuadir a Dios para hacer cambios. Número 9, sea neutral. ¿Qué es ser neutral? Señor, los gustos míos queden afuera. ¿Qué es ser neutral? Yo te estoy pidiendo dirección y una palabra, quiero oírte, pero yo voy a aceptar lo que vos digas. ¿Qué es ser neutral? Lo que vos digas, Señor, está bien. Obviamente uno tiene sus gustos para ciertas y determinadas cosas, pero si no eres neutral, Señor, te pido por esto, pero a mí me gusta lo otro. Si podés, a mí me gustaría. Si el Señor sabe. Lo que te pido es que seas neutral y no te impongas. No le digas a Dios lo que está bien o lo que está mal, qué es lo que tienes que hacer. Número 10. No sé si nos dará el tiempo, tal vez tengamos otra enseñanza. Confíe en sus primeras impresiones. Normalmente cuando uno es sincero y va directo y está en el corazón de Dios y está pidiéndole algo específico, confía en la primera impresión. La primera impresión que usted recibe de Dios seguramente es la que trae más dirección. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios habla una sola vez. Si usted confía que Dios le va a hablar y usted va a oír, Dios no les va a repetir, sí, te dije que sí otra vez, sí. No. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, Dios te puede decir espera. Confía en la primera impresión, que es la más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios no se confunde, nunca. Habla una sola vez. 12. Como Dios conoce nuestro corazón, no se muestre delante del Señor a solas como súper espiritual por las formas que adopta, por las palabras y el tono de la voz con la que ora. Sea normal. Así. A Dios le interesa que seamos normales, que podamos identificarnos con eso, que somos. No hay que interpretar ningún papel, ni impostar la voz, ni nada. No se muestre como súper espiritual. ¿Sí? 13. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Que le conozca. Dios quiere que usted le conozca. Como dijo Jesús, Señor, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Jesús dijo de muchas maneras, el que me oye, el que come de mí, el que me sigue, el que obedece, este vivirá. No solamente de pan vivirá el hombre. Por esta razón, el propósito de Dios es que usted le conozca. Y Dios nos dijo en Cristo Jesús, el Padre, a través del Hijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, número 14, Dios está dispuesto a honrar su fe. Si usted lo cree, lo que Dios le pone, hay desafíos que Dios va a dejar librado a su fe, el decidir si lo va a aceptar o no. Y esto es muy importante, Dios va a honrar tu fe. Número 15, Dios hablará claramente cuando nos esforzamos en obedecer. ¿Por qué digo esto? Porque inicié esta parte con limpieza. La persona que no obedece no va a recibir nada de Dios. Si alguien pretende, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero lo tengo que decir. ¿Por qué Israel no quiso oír la voz de Dios? Porque tenían pecados ocultos. Porque dice la Escritura en Hebreos, no podían soportar los que se les demandaba. Les cambiaba totalmente la vida. Tenía que dejar un montón de cosas. Si hay en la vida
de una persona que quiere oír la voz de Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, tiene que estar libre de pecados ocultos. Donde hay pecados ocultos, sin confesar, sin arreglar, Dios, olvídese, no va a escuchar nada. No te va a hablar. Porque es el Espíritu Santo el que trae luz. Es como una antorcha la palabra profética que entra a una caverna oscura. Y toda persona que no esté dispuesta a esa limpieza total no podrá oír la voz de Dios. Todo aquel que es de la verdad. ¿Y qué es la verdad? El Espíritu Santo. La obra de Dios. La verdad en Cristo Jesús. Así que si hay pecados ocultos, no confesados, olvídese, por más que usted tenga la postura más extraordinaria, se tira al suelo, levite, camine de punta de cabeza, no va a escuchar a Dios. Porque lo que está tratando es de entrar por la ventana, para decir así. Las puertas se abren cuando Dios te da las llaves, pero cuando se usan ganzúas, las ganzúas lo usan los ladrones. No se pueden abrir puertas que Dios no abre. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con un problema. Y cuando uno intenta ver, como le pasó al profeta Isaías, esas cosas santas con un corazón que no estaba purificado, con labios sucios, no solamente no podía hablar, no podía oír. Por eso es oídme y viviréis. Y esto es un llamado a todo el pueblo de Dios, que le dediquemos tiempo, que no es una receta. Estamos compartiendo cosas que probablemente te hagan bien, ¿no es cierto? Número 16. Una de las cosas que a Dios más le agrada, para decirlo así, es cuando una persona a través y a pesar de todas las dificultades que enfrenta, lo quiere encontrar. Yo quiero. No es una rutina, no es para cumplir. No es para llenar un poco más las formas de mi intelecto teológico. Cuando la persona se determina, porque Dios que mira el corazón. Y cuando la persona se determina a querer encontrarlo, hay un libro interesante de Tommy Tenney que se llama En la búsqueda de Dios, muy, muy lindo. Y él dice en una de sus párrafos, que cuando Dios descubre a alguien que quiere encontrarlo, es como que un papá juega a las escondidas con el niño para que lo encuentre, y cuando el niño no lo encuentra, él hace ruido y cosas para que lo encuentre y se dé cuenta dónde está. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo encuentre, no juega a las escondidas, juega a las encontradas. Dios está buscando lo que vos estás buscando. Y cuando vos sinceramente lo querés encontrar y lo querés oír, entonces Dios va a hacer cosas para que lo veas. Cuando empieza una nueva etapa en tu vida, Dios va a hacer cosas como hizo en la zarza en el medio del monte para atraer la atención de Moisés. Y ese es solo un ejemplo de cosas que Dios va a hacer. Cuando estás dispuesto y crees realmente que estás dispuesto a encontrarle, el Señor va a hacer la obra. La palabra escrita no debe faltar. Dios te va a hablar por la Biblia, por lo que está escrito. Pero si usted quiere oír la voz de Dios, no se quede solo leyendo las genealogías. Lea algo más, porque si usted lee solo las genealogías, va a cerrar la Biblia y se va a ir. Dios nos habla por las Escrituras de muchas maneras. Hay algo que, como lo dije la vez pasada, abre las puertas del palacio. Y esto lo descubrís en experiencia. Nadie te lo dice, no está escrito. Pero cuando el Señor te dice, búscame, te empieza a abrir puertas de cosas que no conocías. ¿Recuerdan lo que dije? De aquel que se acercó al palacio de una manera distinta. Todos llegaban al palacio para ver al rey, para pedirle algo. Y lo mandaban por acá y por allá. Pero un día aparece uno que no le quiere pedir nada. Y dice, ¿para qué lo quiere ver? Para darle gracias por todo lo que ha hecho por mí. Las puertas del palacio se abren para todo aquel que es agradecido.
De pronto te encontrás dando gracias por esto y por lo otro y te olvidaste de tus problemas, tus necesidades que existen, son reales, son verdaderas. Pero cuando comenzás a dar gracias por un montón de cosas que a lo mejor ni te hubieras imaginado que le ibas a decir, y empezás a sacar y a descubrir motivos por el cual darle gracias, de pronto te encuentras rodeado de su gloria. Es increíble, la gratitud por tanto amor y por misericordia abre las puertas. Lo otro que quiero decirte es que contemples las escrituras y las promesas que Dios te dio. Si Dios te dio una promesa real que te la dio Él y la escribiste y la tienes anotada, Dios no va a faltar. Y como dice el Salmo 119, 49 y 50, acuérdate de las palabras que le diste a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ellas son mi consuelo en el tiempo de aflicción. Cuando vienen las dudas, yo me agarro, dice, porque tu dicho me ha vivificado. Lo que dijiste, como es imposible que Dios mienta. Entonces, aprendiendo a oír la voz de Dios, no es solamente una receta, es por acá y por allá, un día por la oración, otro día por la alabanza, otro día por la gratitud, otro día callarte la boca, el otro día. Es increíble. Pero bajo la sangre de Cristo y por la justicia de Cristo tenemos acceso. Fuimos llamados a oír su voz. Usted tiene que desear que todo eso le ocurra a usted. Nosotros somos prontos a creer que Dios puede usar a fulano, a mengano y sultano, pero somos reticentes en creer que Dios nos va a usar a nosotros. Y yo quiero decirte que todo aquel que le busca con sinceridad y oye la voz de Dios va a ser usado grandemente. De la manera en que Él lo decida, porque Él es el que pone las fichas, Él acomoda a los jugadores en el campo. Pero seguramente vas a ser muy usado. Desea que eso te ocurra. 22. Quédate quieto. Somos proclive a movernos, a decir cosas, a buscar. Quédate quieto. Una de las cosas que más nos cuesta es quedarnos quietos. Estamos acostumbrados a la actividad, a hacer cosas y a hacer algo como para llamar la atención. Quédate quieto. Cuando Dios llamó a Moisés al monte, subió y estuvo allí 6 días. Solo. Sin ángeles que se veían, estaba cuidado, sin ninguna sensación. Dios le dijo, vení que tengo que hacerte oír algunas cosas y tengo que darte otras. 6 días. Y por amor al llamamiento y a la obediencia de la cual hablé, por eso es importante lo que dice Hechos y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Él se puso ahí, obedeció. Al 7º día, Dios lo llama y él oye. 6 días, quédese quieto. No digo que le va a pasar lo mismo, pero si usted se queda quieto y empieza a permitir al Espíritu Santo inundar su ser interior, Dios le va a hablar. Va a comenzar a esfumarse todo aquello que es foráneo y va a comenzar a oír la voz de Dios. Es lo que ocurre en el desierto cuando usted llega a la noche y es tan frío, así como es caliente de día, y no se escucha nada. Es ahí donde usted puede identificar muchas cosas. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta. Paciencia, nos están observando. Y te quiero dejar algo que es importante que lo tengas en cuenta. Somete tu propia voluntad a los razonamientos del Espíritu Santo. Cuando usted va a buscar a Dios y querer oír a Dios, obviamente que usted tiene sus deseos, sus proyectos. Someta todos sus proyectos y todos sus deseos a la decisión, a la dirección y a la voz del Espíritu Santo. Probablemente generen cambios. Y uno piensa que si hay cambios, yo no estoy preparado para eso. Error. Dios nunca te pedirá que hagas algo por lo cual no te ha preparado antes.
Él no es un improvisado. No improvisa las cosas. Dios nunca te va a pedir que hagas algo por lo cual no te ha preparado. Y tené cuidado con eso. Somete tu propia voluntad a los racionamientos de Él. Asegúrese que está obedeciendo en lo que ya sabe que Dios le pidió. Si usted obedece en las áreas que ya sabe que Dios le pidió, probablemente avance en esta nueva etapa donde Dios lo quiere meter más adentro para aprender a oír su voz. Pero si yo no estoy obedeciendo en las cosas que ya sé son su voluntad y no la estoy haciendo, ¿qué puedo pensar que Dios me va a decir o me va a dar alguna otra responsabilidad si no estoy cumpliendo? Por eso dije, es necesaria obediencia y una limpieza total. Como este tema es muy largo, probablemente necesitemos otro tiempo para enseñar esta parte. Yo le pido que se tome el trabajo de escribir todo lo que oiga de parte del Señor, ¿no? Espere a Dios para toda interpretación. No se apresure. Muévase con Él y no a pesar de Él, ni más adelante ni más atrás. Sea confiable con Dios en sus cosas íntimas y Dios le confiará a usted los secretos muy guardados. Sea confiable con Dios en sus cosas íntimas y Dios le confiará a usted los secretos muy guardados. De modo que al andar con el Espíritu Santo, les pido que no tenga temor, no tenga miedo. Confíe que el que lo está llamando, no lo está llamando a un callejón sin salida ni a algo que lo va a liquidar, lo va a potenciar, lo va a levantar. Va a ser de usted una persona que va a transformar su ser interior, va a comenzar a entender la voz de Dios. Y cuando comiencen esas cosas, usted va a leer las Escrituras de otra manera. ¿Por qué? Porque si no te abre el entendimiento no podés comprender. Es lo que hizo Jesús en Lucas 24. Les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Pero cuando el Espíritu Santo toma posesión, como hablamos el otro día, una persona que es posesión de Dios, entonces Dios quiere no solamente darle dones, lo quiere tener cerca. ¡Qué tristeza! La tristeza más grande que leo cuando Dios llama a su pueblo al monte para oírle y le dijeron, no queremos. Anda vos, que vayan ustedes, nosotros los queremos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Decirle que se vayan a sus tiendas. No quisieron escucharme. Por eso a Moisés le reveló sus caminos, estos. Pero a Israel solo sus obras. Pero las obras sin fe no llevan a ningún lado. Este es un llamamiento universal a todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Y esto es algo que es una promesa que no hay diablo que la pueda quitar. Y vos sos parte de eso. Dios te está llamando a que esa parte indispensable, oídme y viviréis. Solamente lo que Dios está tratando de hacer es mostrarte que en Cristo estamos completos y nosotros necesitamos introducir todo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. En la fe estamos completos, pero Dios en esta vida, mientras estamos peregrinos y extranjeros, quiere llevarnos al conocimiento, que es lo que Pablo dice en Efesios, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y a medida que nos acercamos, que permitimos que Dios haga una limpieza total, y luego en obediencia, y luego en total confianza, siendo neutral y no diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, los mejores días estarán por venir, porque seguramente saldrás de allí de una manera muy distinta a la que te presentaste. Oramos. Padre, te pido en esta hora
que todo aquel que esté oyendo se desate un hambre, una sed, el deseo y la disposición y la contemplación y la adoración y la revelación que viene por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, que al acercarnos a ti con corazón sincero, lavados con agua pura, que es tu palabra, libres de toda interferencia foránea, de voces y frecuencias que alteran, podamos comenzar a discernir por el simple hecho de estar y estar y estar la voz inconfundible de aquel que todo lo llena en todo lugar. Padre, gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo que enviaste. Pero en esta hora te pedimos, Señor, en tiempo de tanta confusión, de tanta duda, que sea el Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo, en medio de tu iglesia, llamando a tu pueblo. Inclinen su oído. Vengan a mí, oídme y viviréis. Señor, terminamos con esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, danos oídos para oír tu voz. Enséñanos, condúcenos, guíanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Te pedimos que nos concedas que podamos ser hombres y mujeres tocados, transformados a la misma imagen de nuestro Redentor como por el Espíritu Santo. Oídme y viviréis. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere y que esta palabra cale en tu ser hondo y profundo para que termines siendo la persona que Dios soñó. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.